¿Cuánto dinero necesita una economía para funcionar? ¿Es suficiente con 21 millones de Bitcoin para gestionar toda la economía mundial? Vamos a verlo en el vídeo de hoy. Bienvenidos a Bitcoin para Pobres, el canal donde hablamos siempre de Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para Pobres también es un libro disponible en la imprenta Morón. Si lo queréis gratis en PDF, me lo veis aquí abajo en los comentarios. Aquí no se da consejo financiero, se da educación y entretenimiento. Bueno, seguimos con miedo, un poquito más que ayer, creo. Ha bajado, sí. 12. Miedo extremo, mejor dicho. Pánico. Y el precio ha corregido algo desde los 70 y casi... No llegó a los 74, pero bueno, estaba en 73.800 y ahora está en 70, prácticamente en 71. Ha caído algo, pero bueno, ya recuperará. Y los que se aprovechan de las caídas son siempre Strategy, que acaba de comprar 13.927 Bitcoin y ya tiene 780.897. Había dudas si este año iban a llegar a las 800.000. Ya no hay ninguna duda. Van a llegar este mes, seguramente. Entonces, la duda es si llegará a las 900 o incluso al millón este año. 1 millón de Bitcoin, una sola compañía, una sola empresa. Y hay miles que ya tienen Bitcoin en tesorería y otras miles que se van a unir a la fiesta más antes o después. O sea que el apretón de liquidez está ahí, está escrito y se nos viene encima. Noticias de los Emiratos Árabes, donde han puesto en el currículum obligatorio a los niños de primaria, tienen que aprender sobre Bitcoin. Bueno, la zona ahora mismo está pasándolo mal ahí con el tema de la guerra y tal, pero bueno, eso me parece una muy buena decisión, que es lo que están haciendo también en El Salvador. O sea, si no entiendes cómo funciona Bitcoin, no entiendes cómo funciona la economía. Bueno, y hablando de la guerra, pues hemos visto que cuál ha sido la moneda que más ha subido frente a todo desde que empezó la guerra, ¿no? Desde que empezó la guerra de Irán. Pero a veces medir Bitcoin con dinero fiat es hacer trampas, ¿no? Porque lo están midiendo con dinero basura. Pero vamos a comparar Bitcoin, vamos a medir Bitcoin en onzas de oro, ¿no? Pues cuando empezó la guerra, por un Bitcoin, con un Bitcoin te podías comprar 12 onzas de oro, ahora te puedes comprar 16 onzas y media. O sea que incluso medido en dinero duro, incluso durante una guerra, que siempre se hablaba de que el oro era el gran refugio, en el caso de una batalla, de una guerra, de incertidumbre y demás, ¿no? Pues incluso en eso, Bitcoin ha superado con creces a todos los demás activos, incluyendo el oro. Bueno, y desgraciadamente una mala noticia es que Bután está vendiendo su Bitcoin. Llegó a tener 13.000 Bitcoin y ahora tiene un poquito menos de 4.000. Se ha deshecho de su Bitcoin, no sabemos por qué. Imagino que habrán tenido que invertir en el país, habrán tenido que, digamos, justificar ese capital que tenían y mejorar, digamos, el país para sus ciudadanos y tal. Si son cosas necesarias, pues bueno, se entiende, pero van a seguir mirando, entiendo yo. Pero me parece una mala decisión que yo creo que ahí les ha faltado estar bien aconsejados, ¿no? Porque tú no vendes algo que es tan escaso como Bitcoin, sobre todo esperando a que en el futuro sea muchísimo más valioso. Si se hubieran esperado 5 años, si se hubieran esperado 10 años, eh, podían haber construido muchas más carreteras, muchos más hospitales, muchas más escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener un poco de visión y saber cómo funciona y saber que el dólar es algo que se devalúa y que Bitcoin, el oro y los activos muy escasos con alta demanda siempre se aprecian en el tiempo. Y esa apreciación frente a la moneda fiat que se devalúa la puedes aprovechar muy bien apalancándote. La puedes aprovechar pidiendo préstamos, la puedes aprovechar como colateral y hay formas de usar Bitcoin sin gastarla. Así que creo que Bután necesita un consejero Bitcoiner. A ver si nos llaman alguno de nosotros y vamos allí y les damos una lección. Bueno, y otra noticia es que Visa ahora ha sacado una tarjeta, creo que es solo en América, pero es una tarjeta Bitcoin, una tarjeta donde te dan puntos y te dan cashback, que se llama, te dan dinero, un 3,5% de ese dinero del dinero que tú gastas cada mes, te lo ingresan en Bitcoin. O sea que ya incluso Visa y Mastercard pues, se están rindiendo a la evidencia de que el futuro pasa por tener activos duros y el único activo duro que funciona de verdad
en una economía digital es Bitcoin. Bueno, y aquí vemos, esta lista es una lista de los billonarios que hay en el mundo, con B, y cuántos de ellos se han hecho a sí mismos y cuántos de ellos han heredado esa riqueza por país, ¿no? Vemos que la mayoría el 97% de los billonarios que hay en Rusia se han hecho a sí mismos. Lo que pasa es que en Rusia, bueno, Rusia hay ahí distorsiones de mercado muy gordas porque era un país comunista que dejó de ser comunista y allí las mafias entraron entraron a coger a manos llenas todo lo que quedaba libre, ¿no? Pero bueno, Rusia no me parece un buen ejemplo. China es mejor ejemplo. En China también la mayoría son... En China se dieron cuenta que el comunismo no funcionaba y abrieron el mercado completamente para los empresarios. Y ahí sí que hay grandes empresarios que están invirtiendo a lo bestia y que están creando mucha riqueza, ¿no? Entonces ahí es normal que haya muchos billonarios y son de nueva generación, no han heredado ni un duro de sus padres, ¿no? De hecho eran pobres como ratas. Luego está el Reino Unido, la República Checa, Canadá, Holanda y tal, ¿no? Y abajo están los otros, ¿no? Alemania, España y México, donde la mayoría de los billonarios con B que hay, como el 74%, 73% y tal, lo han heredado de sus padres. Es dinero viejo, es dinero que te llega a ti sin tener tú ningún mérito sobre ese dinero, ¿no? Entonces, esto te da una idea de qué países son más interesantes ahora y qué países una persona joven, emprendedora, una persona que tiene ambición, dónde debería irse a vivir. ¿eh? Reino Unido, República Checa, Canadá, Holanda, Israel, Estados Unidos, Japón, Indonesia. En esos países hay menos regulaciones, en esos países te ayudan más, mejor dicho, te ponen menos trabas a la hora de emprender y a la hora de acumular riqueza. Mientras que en los países donde tu abuelo era rico, entonces tu padre era rico, entonces tú eres rico, ahí la riqueza está completamente estancada, no se mueve nada, son siempre los mismos los que tienen el dinero. Esto es una especie de efecto cantillón que va de generación en generación y en ese país algo no funciona bien, ¿no? Y desgraciadamente pues España está entre esos países, ¿no? Porque no se fomenta el emprendimiento, no se fomenta la creación de riqueza. Bueno, aquí vemos una estadística, ¿no? de la riqueza en el mundo y cómo ha evolucionado desde 1820 hasta la fecha, ¿no? Entonces, en 1820 el 95% de la población vivía en extrema pobreza y tan solo un 5% vivía por encima de esa línea de pobreza que se define como $2 al día o $60 al mes, ¿vale? Desde esa fecha ha ido aumentando la riqueza o ha ido disminuyendo la pobreza, míralo como quieras, hasta ahora, donde estamos, hay un 92% de los ciudadanos del mundo que viven por encima de esa línea de pobreza extrema, que son $2 al día, y tan solo hay un 8% que viven por debajo de la línea de pobreza, que son menos de $2 al día. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A quién le damos las gracias? ¿Ha sido el comunismo? ¿Ha sido el capitalismo? ¿Ha sido los estados benefactores? ¿Han sido el dinero fiat? ¿A qué le podemos achacar este mérito de sacar a mucha gente de la pobreza? Bueno, pues a mi juicio ha sido la tecnología que ha venido con el emprendimiento, que ha venido con el dejar hacer, con el mercado libre, con la oferta y la demanda y con la intervención mínima de los estados, y que a veces la intervención de los estados ha sido excesiva, pero que aún así la tecnología y el emprendimiento han sido más fuertes que el efecto pernicioso de la regulación y del centralismo estatal. Esa es, a mi juicio, la razón. Emprendimiento y tecnología. Otros dirán que ha sido el dinero fiat y otras cosas, ¿no? Entonces, muchos bitcoiners están de acuerdo que el liberalismo económico, o sea, el dejar hacer,
el laissez-faire funciona mejor que el estatismo que te pone una losa en la cabeza y te aplasta y te dice todo lo que tienes que hacer y centraliza y regula todo de arriba a abajo. Como ejemplos perniciosos son la Unión Soviética comunista y otros ejemplos, ¿no? Pero bueno, aquí, de acuerdo con la visión libertaria, de acuerdo con la visión de Rothbard, habla de la ilusión del dinero, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Por qué existe el dinero y cuáles son las ventajas e inconvenientes de utilizar un dinero y qué tipo de dinero deberíamos utilizar? Bueno, pues existe la idea entre el keynesianismo, entre el estatismo, de que una economía en crecimiento necesita una oferta monetaria en crecimiento. Sin ella, la economía se paraliza, los precios caen y entonces viene la depresión, la deflación que tanto temen, ¿no? Entonces, han estado defendiendo esto y que hay que imprimir más y más dinero para que haya liquidez, para que haya riqueza y para que así se beneficie todo el mundo, ¿vale? Pero esto es en realidad un gran perjuicio que están causando a la humanidad y lo hacen a través del efecto Cantillon y de la inflación. La realidad es que eso es completamente falso. Rothbard lo demolió hace 60 años en un libro considerado demasiado radical como para ser publicado. Vamos a ver por qué. Primero, ¿por qué apareció el dinero? Bueno, la gente estaba... al principio no había dinero y se intercambiaban trueque. Yo te doy una vaca y tú me das 3 ovejas. Pero ¿qué pasa si tú no quieres las 3 ovejas? O sea, si tú no tienes 3 ovejas o si tú no quieres mi vaca, entonces no hay posibilidad y necesitamos recurrir a un intercambio indirecto. Necesitamos inventar algo, llamado dinero, para que yo te doy ese algo y luego tú, cuando tú quieras, podrás comprar lo que tú quieras con eso, ¿no? El mercado libre, sin intervención estatal, porque no hay ni siquiera lo que llamamos ahora Estado, ni países, ni naciones, decidió que era el oro y la plata simplemente por sus propiedades físicas, porque son duraderos, divisibles, portátiles y escasos. O sea que el dinero no es un derecho de la sociedad, es una mercancía física o digital. Ahora vivimos más en el mundo digital que en el físico, y por tanto ahora es más digital que físico. Pero este dinero, que ha funcionado muy bien, era dinero duro, dinero oro y plata, y ha funcionado muy bien durante siglos, lo secuestró el gobierno con el efecto, cuando destruyó el patrón oro y pasó al patrón fiat en 1971. Entonces, el dinero, aceptando que el dinero es una mercancía, pues entonces te puedo hacer la pregunta que los bancos centrales se niegan a responder. ¿Cuánto dinero necesita realmente una economía? Pues cualquier cantidad es suficiente. Da igual que haya... ahora mismo hay... La riqueza mundial se puede medir en más o menos en 1.000 trillones de dólares. Si hacemos que... ¿Podría funcionar el mundo con un solo trillón de dólares? Por supuesto. ¿Podría funcionar el mundo con un billón con B de dólares? Por supuesto. ¿Podría funcionar todo el mundo, toda la economía mundial? China, Estados Unidos, Rusia, Europa, con un solo millón de dólares, por supuesto que podría funcionar. Simplemente se ajusta el precio de las cosas y ya está. El precio de todo bajaría y podría funcionar la economía en lugar de 1.000 trillones con 1.000 trillones es un cuadrillón, con 2.000 trillones, con 3.000 trillones, con 4.000, 5, por supuesto, pero los precios de todo subirían. Eso es así. O sea, simplemente es una división entre la cantidad de dinero que hay en circulación, M2, y la cantidad de bienes y servicios que hay disponible. Divide uno por el otro y ajusta los ceros. Ya está. No hay mayor problema. O sea que una de las pegas que le ponen los economistas keynesianos a Bitcoin es que 21 billones no es suficiente. 21 billones es más que suficiente para gestionar toda la economía mundial. Y si hubiera solo 1 billón de Bitcoin, también sería suficiente. Y si hubiera solo un Bitcoin, también sería suficiente. Es cuestión de dividir un Bitcoin entre todos los bienes y servicios que hay y eso te dará el precio de las cosas, que será 0,00000. Pero se hace. Y para eso están los satoshis, que ya es ponerle... o sea, un Bitcoin son 100 millones de satoshis, con lo cual ya tienes 8 ceros ahí para jugar, ¿no? O sea que perfectamente se puede. Esta es una
una teoría estúpida que no tiene ningún sentido. Entonces, la oferta monetaria se equilibra siempre a través del mecanismo de los precios con los bienes reales. Entonces, imagínate que estás aquí lo llama el experimento mental de Hada Madrina, ¿no? Imagínate que tienes que todo el mundo que vive en una isla, por ejemplo, tiene en su cartera $1000, ¿no? Y en esa isla hay 100 casas y hay 1000 automóviles. Pero de pronto llega la Hada Madrina y cuando está todo durmiendo, convierte en cada cartera física esos $1000 que tenía cada ciudadano de esa isla, los convierte en el doble, en $2000. Sigue habiendo la misma casa y sigue habiendo los mismos autos. ¿Qué pasa automáticamente de la noche a la mañana? Que los precios de esas casas y los precios de esos autos se multiplican por 2, porque el dinero en circulación es el doble, lo cual demuestra que es irrelevante que haya 1000 o que haya $2000, porque todo vale en términos reales exactamente lo mismo. Vas a tener que trabajar, tu sueldo también se tendrá que doblar, todo al final se dobla, porque es irrelevante que le quites o le pongas un cero, eso da igual. El mercado ajusta los precios a la oferta y la demanda. Entonces, luego está la histeria del atesoramiento. Dicen que si no hay suficiente liquidez, que si no fuera por los gobiernos imprimiendo dinero y por los bancos centrales, entonces no habría suficiente liquidez, porque la gente tiende a atesorar, la gente tiende a holdear, ¿no? Incluso el euro, incluso el dólar. Entonces, gracias a que los gobiernos reparten liquidez, pues la economía funciona. Eso no es verdad, eso es falso. Y al final la gente gasta dinero cuando considera que ese bien o servicio que está ahí fuera lo necesita más que el dinero que tiene en su bolsillo. Y esto ocurre antes o después, porque si no ocurre los precios bajan. Y cuando ocurre con demasiada frecuencia los precios suben porque aumenta la demanda de ese bien o servicio, entonces se vuelve escaso con respecto a la demanda que tiene. Entonces, la liquidez está siempre ahí, Bitcoin es muy líquida, la gente está holdeando Bitcoin ahora eh, a, a $70.000. Cuando Bitcoin valga $700.000 se holdeará menos, porque la gente dirá, hostia, llevo aquí 10 años ahorrando, ahora me toca a mí gastar o me toca una parte de este Bitcoin cambiarlo por un Ferrari o por una casa en la playa o por lo que te apetezca, o por viajar o por jubilarte y no tener que trabajar en tu trabajo fía y demás, ¿no? O sea que el propio mercado te marca esto, ¿no? La gente solo atesora cuando considera que su dinero vale más que el Ferrari. Cuando considera que el Ferrari es más valioso que su dinero, lo cambia inmediatamente. Bueno, entonces el verdadero motor de crecimiento no es el Estado, no son los bancos centrales, no es el dinero fiat, no, el verdadero motor de crecimiento es el emprendimiento, el mercado libre y sobre todo la tecnología que viene de ahí. Toda tecnología ha partido casi siempre, en el 99% de los casos, ha partido de un empresario, de un emprendedor. Entonces, obviamente la tecnología te hace que la economía sea mucho más productiva, cuando antes se necesitaban 100 tíos para segar un campo de trigo, ahora con un tractor lo siegas y lo labras y lo coges una sola persona, y ahora mismo pues ya se puede hacer incluso automatizado. Esa persona puede estar en su casa durmiendo mientras que el tractor está recogiendo trigo, está cosechando trigo o maíz o lo que sea, ¿no? Entonces esto hace que los precios bajen porque aumenta la oferta de trigo, debido a el apalancamiento que tenía en la tecnología, que aumenta las eficiencias, aumenta la productividad. Y todo eso al final aumenta el nivel de vida de forma exponencial, como hemos visto que ha ocurrido en esa gráfica anterior, que ha pasado desde 1820 hasta ahora. Lo que ha aumentado es la tecnología y la productividad gracias a la tecnología. Todo eso ha bajado los precios y ha subido el poder adquisitivo del ciudadano medio. Entonces, cuando hay mucha productividad
y se producen muchos bienes y servicios, los precios bajan. Y la recompensa del progreso es este diferencial que hay entre uno y el otro, ¿no? Entonces, al final, la deflación no solo no es una crisis, sino la deflación es deseable, la deflación es necesaria. Si no hay deflación, es que algo están haciendo muy mal los gobiernos, ¿no? Porque la tendencia natural de la tecnología y del emprendimiento y de la economía es que los precios bajen porque cada vez sabemos hacer las cosas mejor y sabemos hacer las cosas a escala, ¿eh? Como he puesto con el ejemplo del maíz o del trigo y demás, ¿no? Entonces ahora viene la IA que va a aumentar mucho la productividad de todos, bueno, tanto que a lo mejor ya no hace falta ni que vayas a trabajar, y entonces eso va a bajar los precios de todo. Eso es deflación y eso es deflación saludable, deflación de la buena que viene del aumento de productividad. Entonces, ¿por qué los gobiernos, si esto es así, si lo que defiende Rothbard, y yo estoy de acuerdo, de que lo bueno sería que bajasen los precios, lo bueno sería que el gobierno dejara de imprimir dinero, ya tenemos suficiente dinero, con 1.000 trillones ya no hace falta más dólares, no hace falta más. Incluso si redujeran la masa monetaria sería mejor. Pero como no lo van a hacer, por eso necesitamos Bitcoin, porque Bitcoin sí tiene una oferta limitada y predecible de 21 millones. Entonces, si la expansión de la oferta monetaria es, en el mejor de los casos, económicamente neutral y no crea riqueza real, ¿por qué los gobiernos insisten en hacerlo todos los días? ¿Por qué? Porque la impresión de dinero no es neutral para todos. Es un mecanismo de diseño político. La impresión de dinero lo que hace es robarte dinero de tu bolsillo, robarte energía, robarte tiempo, robarte capacidad adquisitiva para llevárselo ellos a través del efecto Cantillón, y repartírselo entre sus amiguetes. Todos los que están al lado de la impresora se enriquecen, todos los que están por debajo empobrecen. El efecto Cantillón es muy nocivo y destruye pues muchas economías. Entonces, bueno, ya sabéis lo que es el efecto Cantillón, no lo voy a repetir, pero que los primeros que reciben el dinero se, se lo quedan y compran bienes escasos. Eso es lo importante, porque saben que se va a devaluar muy rápido. Pero antes de que se devalúe, compran bienes escasos. Compran ese piso en Albacete con el escudo de la Falange, compran oro, compran Bitcoin y compran acciones de bolsa que creen que no se van a emitir muchísimas en el futuro, y de empresas que piensan que van a hacerlo bien y que van a producir, con el apalancamiento en la tecnología, que van a producir muchos bienes y servicios valiosos. Cuando llega a los de abajo, ya perdió su valor. Entonces te toca pagar precios altos con menos dinero de tu sueldo. Y entonces el efecto Cantillón lo que hace es dividir, decidir quién van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores. Los ganadores son los receptores tempranos, los que viven al lado de la impresora, y los perdedores son los receptores tardíos. ¿Quiénes son los receptores tempranos? Los gobiernos y los tesoros, los bancos comerciales conectados y las industrias políticamente favorecidas. ¿Quiénes son los perdedores? Los jubilados con ingresos fijos, los ahorradores tradicionales y los trabajadores asalariados. O sea, imprimir dinero castiga al que tiene un sueldo fijo y castiga al que ha ahorrado dinero fiat. A esos dos los castiga más duramente que a nadie. Entonces, ellos te venden la ilusión de que la planificación central es lo que funciona y ellos tiran de deuda y imprimen dinero, cambian los tipos de interés, pero en el fondo lo que está haciendo todo eso es un teatro, es un paripé para robarte dinero, y gracias a que te está salvando el culo medio la tecnología. Si no fuera por la tecnología, el sistema Fiat ya habría colapsado hace mucho tiempo, porque la tecnología corrige muchos de los errores que ha cometido, que lleva cometiendo el sistema Fiat durante los últimos 50 años, ¿no? Entonces, la economía no necesita planificadores, ¿no? Eso de planificar de arriba a abajo es un gravísimo error.
Sabéis, la Unión Soviética tenía un problema, uno no, muchos, pero el principal problema que tenía la Unión Soviética era que no sabían cuál era el precio de las cosas. No tenían una forma de calcular el precio. Y si no tienes esa información, no tienes nada. No puedes vender. No puedes vender. Tú no puedes poner precios arbitrarios. No. Los precios los tiene que decidir siempre el mercado, ajustando la oferta y la demanda. ¿No? Si de pronto los agricultores producen muchas zanahorias, el precio de la zanahoria baja. Y esa es una información que te da inmediatamente. Tú, sin saber lo que están produciendo los agricultores, tú te puedes saber que el precio de la zanahoria está bajando en el mercado intradía y dices, aquí está pasando algo. Esa información es muy, muy valiosa. Esa información que no tenían, que no tienen en las planificaciones de arriba abajo, en las planificaciones centralizadas, ¿no? Porque si te falta esa información, no puedes tomar decisiones correctas sobre el mercado y sobre el futuro. Entonces, bueno, lo que están haciendo los bancos centrales, imprimiendo dinero, es intentar poner los precios de arriba a abajo. Están intentando gestionar la economía de arriba a abajo. Están intentando añadir liquidez de arriba a abajo. Cuando no se dan cuenta de que lo único que ha funcionado siempre es la economía que va de abajo a arriba, porque es cada uno de nosotros tomando cientos de decisiones económicas cada día, son los que hacemos que el mercado se ajuste y los precios se ajusten de acuerdo con la oferta y la demanda. Entonces, las dos visiones del dinero, la visión fiat, la visión actual, es que el dinero es una herramienta política del Estado, la oferta ideal debe ser creciente y calculada por comités de expertos, el motor del progreso debe ser el estímulo y la inyección monetaria. Ellos creen que inyectando dinero se crea riqueza. Y el efecto de imprimir crea crecimiento y estabilidad. Esto es lo que creen los políticos, los banqueros centrales y los economistas mamporreros fiat. Entonces, pero la visión de Rothbard, que es la realidad, eso es lo que acabamos de ver de fiat, es una ilusión, y esto, lo de Rothbard, es la realidad, es que el dinero es una mercancía física o digital, pero elegida por el mercado. La oferta ideal es cualquier cantidad existente es suficiente. Con $1 se podría gestionar la economía mundial. Y con 2 también. Y con 2.000 trillones también. Cualquier cantidad es suficiente. El motor del progreso es el ahorro, el capital y el intercambio voluntario. Y el efecto de imprimir transfiere riqueza de los de abajo a los de arriba. Eso es lo que realmente está ocurriendo. Entonces, la expansión monetaria no puede nunca crear recursos reales, aumentar la productividad o conjurar crear capital de la nada. Eso no lo puede hacer la expansión monetaria. Lo único que puede hacer la expansión monetaria es transferir riqueza del futuro al presente, de los ahorradores a los prestatarios y de la economía productiva a la clase política. Eso es lo que tenemos ahora con el sistema fiat. Por eso hay que huir del sistema fiat y refugiarse en un sistema rothbardiano, en un sistema libertario, en un sistema liberal, en una economía de oferta monetaria escasa, fija, limitada, predecible y transparente. Y eso es Bitcoin. Bueno, y aquí tenemos Albacete, que ya solo quedan 11 días. Y si metéis el script en la cadena, en la blockchain, aparece como sold out. 100 entradas había, 100 entradas se han vendido. Y lo siento los que se han quedado fuera. Pondremos una lista ahí de stand-by y demás. Pero bueno, llevamos avisando ya meses y en fin, yo sabía que esto iba a pasar. La gente se suele tomar este tipo de decisiones casi al final, ¿no? Pero ya os dije que iba a ser 100 por tema de aforo, es que no caben más. Entonces, bueno, a ver si alguien falla y los que ya me habéis dicho varios que queréis entradas y tal, y a ver si alguien falla y os deja hueco. Pero bueno, a la próxima pues tenéis que apretar más, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un junte ahí muy chulo. Va a ser un junte muy original, muy diferente a todo lo que se hace por ahí. Y creo que os lo vais a pasar muy bien. Los que no vayáis,
algo pillaréis, porque vamos a hacer, en fin, vídeos y tal, pero claro, no es lo mismo que estar ahí y vivirlo en vivo y en directo y hablar y conocer y hacer amigos allí. Eso va a ser algo muy exclusivo que os vais a llevar para siempre. Entonces, bueno, 11 días quedan. Ya iremos contando lo que se acontece por allí. Y el sponsor principal es Bitbox, que es una billetera suiza, Bitcoin only, código abierto, fácil de usar, muy segura. Y si pinchas en el link de aquí abajo te hace un 5% de descuento. Bueno, esto de los cuadrados era 11, era el resultado. Y lo ha adivinado Andrés Hildebrand, Juanjo García, a Castillarot. Hombre, ha vuelto a Castillarot. Hace tiempo que no contestaba. Cinedine, Caruso. Mira, Caruso es más joven. Caruso nació en el 62 y Cinedine nació en el 71. Se llevan 11 años. No, 9 años, perdón, 9 años. JDVT nació en el 78, es todavía más joven. Y también dice 11. Manuel Lobo. También acertado, 11. Y Hash Juanjo, también acertado. Enhorabuena. Y la de hoy, los que gustan del ajedrez, esta os va a gustar. Aquí está todo lleno de reinas negras, casi todo. Pero las blancas, a pesar de tener tantas reinas, las blancas mueven y en una jugada jaque mate a las negras. Las blancas le hacen jaque mate a las negras a pesar de esta situación que veis aquí. En una sola jugada. ¿Qué pieza moverías tú? Bueno chicos, esto es todo lo que tengo. Muchas gracias por ver el vídeo. Retuitear, compartir, comentar, darle al like y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.